Nunca pensé que sería yo el que estuviera sentado a mi propia mesa de la cocina, con el tenedor a medio camino de la boca, mirando fijamente un plato de espaguetis, como si de repente le hubieran salido patas y estuviera intentando escaparse. Pero allí estaba, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, la bilis subiéndome ya por la garganta, preguntándome cómo la mujer a la que había amado durante 8 años podía mirarme a los ojos y contarme lo que realmente había hecho con nuestra cena. ¿Qué harías tú si descubrieras que la persona que se supone que te cubre las espaldas, la que te da un beso de buenas noches y te promete el para siempre, había mezclado en secreto sobras de 6 días en tu comida sin avisarte ni una sola vez? Y la parte más loca, ya me había tragado medio plato antes de que la verdad me golpeara como un tren de mercancías. No tenía ni idea de que toda mi velada, mi apetito y quizás hasta un pequeño trozo de mi confianza en ella estaban a punto de hacerse añicos ahí mismo, sobre un simple plato de pasta. Deja que te lleve al principio de aquella noche, porque para entender realmente cómo llegamos hasta aquí, tienes que sentirlo todo: el olor de la casa, el sonido de su voz cuando estaba ilusionada, la forma en que entré por la puerta pensando que era solo otro martes normal. Había tenido uno de esos días largos y agotadores en la oficina. Ya sabes a qué me refiero. Reuniones interminables donde todo el mundo discute sobre plazos que no importan, mi jefe respirándome en la nuca por los números trimestrales y yo contando los minutos hasta poder quitarme los zapatos y derrumbarme en el sofá. Soy jefe de proyectos en una empresa tecnológica mediana en el centro de Madrid. Nada glamuroso, pero paga las facturas y me permite volver cada noche a casa con Sara. Sara. ¿Dios? Incluso decir su nombre en mi cabeza todavía me afecta de forma distinta. Llevamos casados 6 años, juntos 8, y todavía recuerdo la primera vez que la vi como si fuera ayer. Era una barista con ojos brillantes en la cafetería cerca de mi antiguo piso, riendo con los clientes mientras dibujaba corazoncitos en la espuma de mi café con leche. La invité a salir en el acto y, de alguna manera, contra todo pronóstico, dijo que sí. Esa es la cosa de Sara. Siempre ha sido la aventurera, la chispa de nuestra relación. Yo soy el tipo estable, el que planea, el que comprueba 2 veces las fechas de caducidad y se asegura de que los detectores de humo tengan pilas nuevas. Ella es la que me arrastra a un restaurante nuevo por capricho o prueba alguna receta loca que vio en TikTok a las 2 de la mañana. Me encanta eso de ella. O al menos me encantaba, hasta anoche. Aún no tenemos hijos. Hemos estado hablando de ello, ahorrando, pintando la habitación de invitados en tonos amarillos suaves, por si acaso. Pero nuestra pequeña casa de 2 dormitorios en las afueras de Madrid se siente como un hogar gracias a ella. Es ella quien lo hace cálido, quien enciende velas y pone nuestra lista de reproducción mientras cocina. Así que cuando entré en el camino de entrada, alrededor de las 6:30, con el sol ya bajando y pintándolo todo de dorado, ya estaba sonriendo. Las ventanas de la cocina estaban empañadas y un aroma increíble salía de allí. Ajo, tomates, albahaca, ese olor profundo y rico de salsa casera que te hace la boca agua antes incluso de abrir la puerta. Entré con la corbata aflojada y la chaqueta al hombro, y ahí estaba ella junto a los fogones, removiendo una olla grande con el pelo recogido en ese moño despeinado que me encanta, llevando mi sudadera vieja de la universidad que le queda enorme a su figura menuda. «Hola, cariño», me dijo por encima del hombro, con la voz alegre y burbujeante, como si hubiera estado esperando para sorprenderme. «He probado algo nuevo esta noche. Sin preguntas hasta que lo pruebes, ¿vale? Solo confía en mí». Me dedicó esa sonrisa, la que todavía me hace flaquear un poco las rodillas después de todo este tiempo. Y yo me reí, dejando mis cosas en la encimera. «Sabes que confío en ti con mi vida, Sara. Especialmente cuando huele a gloria aquí dentro». Me incliné para besarle la mejilla, y ella me apartó juguetonamente con la cuchara de madera,
salpicando un poco de salsa en el suelo de baldosas. Charlamos sobre mi día mientras ella servía todo, enrollando los espaguetis con ese giro perfecto de tenedor que hace, echando salsa extra porque sabe que me gusta con mucha. La mesa ya estaba puesta con los platos buenos que nos regalaron para la boda, un par de velas parpadeando e incluso una botella de ese vino tinto barato que los dos fingimos que es de calidad. Me senté con el estómago rugiendo después de saltarme el almuerzo y ataqué. Primer bocado, cálido, reconfortante, los fideos perfectamente al dente. Estaba bueno, realmente bueno. Pero después de unos cuantos tenedores más, algo parecía raro. No malo exactamente, pero con un dulzor extraño que no encajaba del todo con la base ácida de tomate, y luego ese toque terroso que se quedaba pesado en la lengua, como si hubiera estado reposando demasiado o algo no estuviera del todo bien. Masticaba más despacio, intentando identificarlo, con las cejas un poco fruncidas. Sara me observaba desde el otro lado de la mesa, con su propio plato apenas tocado, los ojos brillando con esa emoción traviesa que se le pone cuando ha conseguido algún experimento de cocina. ¿Y bien?, preguntó, apoyándose en los codos. ¿Qué te parece? Sé sincero. Di otro bocado, todavía intentando entenderlo. La salsa se pegaba a los fideos de una forma espesa, casi aterciopelada, que era nueva, y sí, era dulce, casi como si hubiera un toque fermentado o añejo. Mi mente corría por todas las posibilidades. ¿Había añadido miel? ¿Vinagre balsámico? ¿Alguna especia rara de esa tienda elegante que le gusta? Está diferente, dije con cuidado, tragando. Diferente bueno, creo. ¿Pero qué has cambiado? Tiene este dulzor y no sé, sabor terroso que no consigo identificar. ¿Has puesto champiñones o algo? Dejó el tenedor, con una sonrisita en los labios, como si estuviera a punto de soltar el remate del mejor chiste del mundo. Vale, tenía todos esos espaguetis sobrantes de la semana pasada, los que pedimos en ese restaurante italiano el viernes. El recipiente grande de la nevera. Los trituré, fideos incluidos, y los mezclé directamente en la salsa fresca para espesarla. Genial, ¿verdad? Le da ese cuerpo perfecto, sin necesidad de maicena ni nada. Llevaba mucho tiempo queriendo probarlo. Por un segundo me quedé allí sentado, con el tenedor suspendido en el aire y las palabras hundiéndose como pesos de plomo. 6 días atrás. Sobras de espaguetis de hacía 6 días enteros. Fideos que habían estado en nuestra nevera, probablemente tocados por nuestros tenedores, quizás incluso dejados fuera en la encimera 1 minuto de más antes de guardarlos. Triturados en mi cena. Mi cerebro se cortocircuitó. Podía sentir el momento exacto en que la textura en mi boca pasó de deliciosa a ¿qué demonios me acabo de tragar? ¿El dulzor? Probablemente el almidón de los fideos viejos descomponiéndose. ¿Lo terroso? Dios sabe, quizás un leve sabor a nevera, o la forma en que la pasta queda después de haberla recalentado demasiadas veces en la mente. Mi estómago dio un lento y nauseabundo vuelco. Dejé caer el tenedor con estrépito, apartando el plato tan rápido que se deslizó un par de centímetros por la mesa. ¿Tú qué? Mi voz salió ronca, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sara, ¿has triturado espaguetis de 6 días en esto? ¿Y no me lo dijiste antes de que me lo comiera? Ella parpadeó, su sonrisa flaqueando solo un poco. Pero luego se rió de verdad, como si yo estuviera siendo ridículo. Cariño, son literalmente los mismos ingredientes, tomates, pasta, carne, todo ya estaba cocinado. Solo lo trituré para mejorar la salsa. Ya te has comido medio plato y te gustó. Venga, no es para tanto. Pero sí lo era. Era un asunto enorme. Sentía la cara ardiéndome. Esa mezcla familiar de traición y asco burbujeando en mi pecho como la salsa en el fuego. Ya no estaba enfadado por el sabor, estaba enfermo por el principio.
la forma en que me había engañado, la forma en que había estado allí, toda ilusionada, sabiendo perfectamente qué había dentro y dejándome dar los primeros bocados sin sospechar. Mi mente voló a todas las veces que habíamos bromeado sobre seguridad alimentaria. Como yo siempre había sido el que tiraba cualquier cosa que pasara de 3 días en la nevera, porque mejor prevenir que curar. Y ahí estaba ella, dándome algo que había estado 6 días. 6 días. Aparté la silla, el arañazo de la madera en las baldosas resonando demasiado fuerte en nuestra acogedora cocina. Sara, si lo hubiera sabido, nunca me lo habría comido. Ni un solo bocado. Eso es asqueroso. No se trata de que los ingredientes sean los mismos. Se trata de que era viejo, estaba allí y me lo ocultaste. Su expresión cambió entonces, de juguetona a dolida en un instante. Se le humedecieron un poco los ojos y cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho, con las mangas de la sudadera arrugándose. ¿Así que ahora soy asquerosa? Me he pasado 1 hora aquí haciendo esto para ti, intentando ser creativa, y tú actúas como si te hubiera servido basura de la basura. ¡Ya te lo has comido! ¡Estaba bien! Solo estás siendo dramático porque ahora lo sabes. Esto es tan derrochador y, sinceramente, me parece una falta de respeto. Como si no confiaras en mi cocina en absoluto. Me levanté, con las piernas temblorosas, con ese medio plato de espaguetis allí, como prueba en la escena de un crimen. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Parte de mí quería abrazarla, suavizarlo como siempre hago, porque odio cuando ella está disgustada. Pero otra parte, la más fuerte en ese momento, gritaba que esto no estaba bien. Tengo derecho a saber qué entra en mi cuerpo, ¿no? Especialmente después de un día largo, cuando lo único que quería era relajarme y disfrutar de una comida con mi mujer. Saqué el pan de la despensa y algo de embutido de la nevera, preparándome un bocadillo con las manos que no dejaban de temblar. No intento herir tus sentimientos, dije, con la voz quebrándose un poco. Pero me siento engañado. Si me lo hubieras dicho de antemano, quizás habría probado un bocadito por amor a ti. ¿Pero esto? Triturar fideos viejos y hacerlo pasar por nuevo. No puedo terminarlo. Simplemente no puedo. Ella no dijo nada más en ese momento. Solo se levantó, vació su propio plato en el fregadero con estrépito y empezó a recoger en silencio. El tintineo de los platos, el agua corriendo, todo sonaba demasiado agudo, demasiado definitivo. Las velas seguían ardiendo, pero el calor había desaparecido. Me comí el bocadillo en la encimera, sin saborear nada, con la mente reproduciendo cada bocado de esa pasta en bucle. Para cuando terminé, ella ya se había ido al dormitorio, con la puerta cerrada un poco demasiado fuerte. El resto de la noche fue un silencio pesado e incómodo. Apenas hablamos, yo en el sofá pasando el móvil sin ver nada, ella en la cocina terminando los platos. Cuando por fin me metí en la cama, ella me dio la espalda, el espacio entre nosotros sintiéndose como kilómetros. A la mañana siguiente empeoró. Ella ya estaba levantada, el café hecho pero sin sonrisa, y por la forma en que escribía en el móvil, pude ver que se lo había contado todo a su familia. Su madre, su hermana, siempre han estado muy unidas, el tipo de familia que cierra filas ante la primera señal de drama. Para la hora del almuerzo, mi teléfono estaba explotando con mensajes de su parte. ¿Cómo pudiste avergonzarle así? Solo intentaba hacer una cena especial. Estás exagerando, solo es pasta. Sentía el pecho apretarse al leerlos. Esa culpa familiar carcomiéndome incluso mientras me mantenía firme en mi cabeza. Pero entonces llamé a mi madre de camino a casa del trabajo esa tarde, porque necesitaba a alguien de mi lado. Y ella escuchó en silencio mientras yo lo soltaba todo. «Cariño», dijo, con esa voz suave pero firme de siempre. «Eso suena asqueroso de verdad. No deberías tener que te engañen para comer algo que no habrías elegido. Se trata de respeto.
no solo de la comida. Colgué sintiéndome un poco menos solo, pero el nudo en el estómago seguía allí. Sara y yo siempre hemos sido sólidos. Hemos superado estrés laboral, fiestas familiares que salieron mal, incluso aquella gran pelea por dinero el año pasado. Pero esto se sentía diferente, como una pequeña grieta en los cimientos que no podía ignorar. La quiero, de verdad. Es mi mejor amiga, mi compañera, la que me hace reír hasta que me duele el costado. Pero en ese momento, de pie de nuevo en el camino de entrada, con la misma luz dorada filtrándose entre los árboles, me preguntaba si era yo el idiota por poner una línea en la salsa de espaguetis. ¿O solo estaba defendiendo mis límites? Metí el coche en el garaje, con el motor haciendo tic-tac al enfriarse, y me quedé allí sentado un buen rato, con las manos aún agarrando el volante. La casa parecía la misma de siempre, luces cálidas brillando a través de las cortinas, el pequeño carillón que Sara colgó el verano pasado, tintineando suavemente con la brisa de la tarde. Pero no se sentía igual. Ya no. Esa grieta que sentí anoche se estaba ensanchando, y podía notarla en la boca del estómago como una piedra que no podía tragar. Cogí mi maletín y entré. El olor a café me golpeó primero, fuerte y amargo, como lo hace ella cuando intenta que las cosas parezcan normales, pero no le sale del corazón. Sara estaba en la isla de la cocina, cortando verduras para lo que supuse que era la cena número 2, de espaldas a mí, con los hombros un poco demasiado rígidos. No se giró de inmediato. «Hola», dije, manteniendo la voz uniforme, como si al hablar demasiado alto, toda la frágil paz que habíamos construido en las últimas 24 horas pudiera romperse de nuevo. «Ya huele bien. ¿Qué hay en el menú esta noche?» Por fin miró por encima del hombro y lo vi. El enrojecimiento alrededor de los ojos, la forma en que apretaba los labios en una línea fina. Había estado llorando, o al menos conteniéndolo todo el día. Solo un salteado, nada especial, sin sorpresas esta vez. Las palabras cayeron como un golpe, afiladas y directas, y sentí esa familiar torsión en el pecho, la culpa y la defensiva luchando dentro de mí. Dejé el maletín y me acerqué, queriendo rodearla con los brazos como siempre hacía después de una pelea, pero algo me detuvo. El recuerdo de ese tenedor cayendo sobre la mesa, la forma en que la salsa de repente había parecido mal en mi plato, seguía demasiado fresco. «Sara, ¿podemos hablar de esto? ¿Hablar de verdad?», pregunté, apoyándome en la encimera, con los dedos trazando el borde del granito, como si pudiera anclarme. El corazón me latía más rápido otra vez, el mismo martilleo de la noche anterior, y sentía el calor subiéndome a la cara. «Odio que estés disgustada. Odio que tu familia piense que soy algún tipo de monstruo por no terminar el plato. Pero cariño, me engañaste. Me dejaste comer algo a lo que habría dicho que no, y luego actuaste como si yo fuera el malo por reaccionar una vez que lo supe». Dejó el cuchillo con un tintineo deliberado, girándose para mirarme de frente. Sus ojos, esos grandes ojos marrones que me habían hecho enamorarme 100 veces, brillaban ahora con lágrimas frescas. ¿Engañarte? Dios, escúchate. Eran espaguetis sobrantes, no veneno para ratas. Intentaba ser ingeniosa, hacer algo especial después de que te quejaras la semana pasada de que nuestras comidas se estaban volviendo aburridas. ¡Y te lo comiste! Dijiste que estaba bueno. Pero en el segundo en que te digo la verdad, porque estaba ilusionada, porque pensé que te reirías conmigo, me miras como si fuera repugnante, como si te hubiera traicionado o algo. Su voz se quebró en la última palabra y se limpió la mejilla con rabia. Mi madre me llamó esta mañana. Dijo que debería haber sabido que no podía esperar que apreciaras la creatividad en la cocina, que quizás soy yo la que tiene que bajar las expectativas. Sentí las palabras como una bofetada. Su familia, unida, opinativa, siempre rápida en defender a los suyos, había estado bombardeando su teléfono y ahora el mío, con mensajes pasivo-agresivos sobre la comunicación en el matrimonio y
no desperdiciar comida cuando hay gente pasando hambre. Me hervía un poco la sangre, pero sobre todo me dejaba cansado. En el fondo, sabía que ella no era una villana. Sara había crecido en una casa donde las sobras eran sagradas, donde su padre estiraba cada comida hasta que era irreconocible, porque el dinero escaseaba después de que perdió su trabajo. Me había contado esas historias en nuestra segunda cita, cómo le había enseñado a ser inventiva, a no tirar nada. Me encantaba eso de ella entonces, la forma en que convertía los restos en oro. Pero esto se sentía diferente. Esto parecía que había cruzado una línea que ni siquiera sabía que tenía hasta que fue demasiado tarde. Sí que te aprecio, dije, con la voz más suave ahora, pero el nudo en la garganta la hacía temblar. Cada noche vuelvo a casa contigo, cocinando, probando cosas nuevas. Es una de las razones por las que me enamoré de ti. ¿Recuerdas aquella vez que hiciste la lasaña de chocolate para mi cumpleaños? Pensé que era la idea más rara del mundo, pero me comí 3 raciones porque estabas tan orgullosa. Confié en ti entonces porque me lo dijiste de antemano. Eso es todo lo que pido aquí, transparencia. Si hubiera sabido que eran fideos de 6 días triturados, podría haber tomado una decisión informada. En cambio, me sentí violado, como si mi cuerpo ni siquiera fuera mío para decidir. La palabra violado quedó flotando pesada en el aire y la vi estremecerse. Quizás era demasiado fuerte, pero era honesto. Mi mente volvió a la noche anterior, la forma en que la pasta se había quedado en mi estómago como una roca toda la noche, las náuseas que me mantuvieron despierto hasta las 2 de la mañana, repitiendo cada masticada. Me había cepillado los dientes 3 veces, con la menta quemándome la lengua, pero aún saboreaba ese dulzor raro. Cruzó los brazos otra vez, pero esta vez no era defensivo. Era como si se estuviera sosteniendo a sí misma. ¿Crees que no te respeto? Te hago tus comidas favoritas, planeo nuestros fines de semana. Soy yo la que recuerda el cumpleaños de tu madre cuando tú lo olvidas. ¿Y un experimento? ¿Una sola vez que intento ahorrarnos dinero y tiempo y de repente soy el enemigo? Tu madre está de tu parte, claro. Siempre piensa que mi cocina es demasiado experimental, de todos modos. Te dijo que era asqueroso, ¿verdad? Seguro que eso te hizo sentir validado. Había un tono amargo en su voz que dolía, y me di cuenta entonces de cuánto se había descontrolado esto. Ya no estábamos discutiendo solo sobre espaguetis. Esto era sobre todas las pequeñas cosas que habíamos barrido bajo la alfombra. La forma en que yo me cerraba cuando ella se ponía demasiado creativa. La forma en que ella empujaba cuando yo necesitaba espacio. Nuestro matrimonio no se estaba desmoronando, pero estaba tenso, como una cuerda estirada demasiado entre nosotros. Entonces extendí la mano, por fin, rozando su grasa. Su piel estaba cálida, familiar, y por un segundo recordé nuestra luna de miel en aquella pequeña cabaña al norte, cómo cocinamos pasta juntos en un hornillo de camping y nos reímos cuando la salsa se desbordó. Siento haber herido tus sentimientos, susurré, y lo decía en serio. Nunca quiero avergonzarte ni hacerte sentir que tus esfuerzos no importan. Pero tampoco puedo fingir que estuvo bien. Tengo derecho a opinar sobre lo que entra en mi cuerpo, Sara. Los dos lo tenemos. Si los roles se invirtieran, si yo hubiera triturado algo raro en tu comida sin decírtelo, ¿no te sentirías igual? No se apartó, pero tampoco se acercó. El silencio se estiró entre nosotros, espeso con todas las cosas que no se decían. Fuera, el perro del vecino ladraba y el carillón seguía con su melodía solitaria. Podía oler las cebollas chisporroteando en la sartén ahora, fuertes y reales, anclándome al momento. El pecho me dolía con esa extraña mezcla de amor y frustración. Amor por la mujer que todavía me hacía saltar el corazón cuando sonreía, frustración por cómo un plato de pasta se había convertido tan rápido en este campo de minas emocional. Por fin suspiró, largo y pesado, y asintió una vez. Quizás, no lo sé, solo
me sentía orgullosa, ¿sabes? Como si hubiera hackeado el sistema. Y entonces tú me hiciste sentir estúpida por ello. Su voz era pequeña y rompió algo dentro de mí. La atraje hacia un abrazo entonces, con su cabeza encajando perfectamente bajo mi barbilla como siempre, y respiré el olor de su champú, coco y vainilla, el que le compré el mes pasado. Nos quedamos así lo que pareció una eternidad, con el salteado burbujeando olvidado en los fogones. Le dije que la quería, que lo arreglaríamos, que quizás la próxima vez podríamos experimentar juntos con plena divulgación. Ella asintió contra mi pecho, pero podía sentir la tensión todavía vibrando en sus hombros. La cena de esa noche fue silenciosa. El salteado sabía bien, pero todo tenía un trasfondo de cortesía cuidadosa. Sin velas, sin lista de reproducción. Solo tenedores, raspando platos y charla superficial sobre el trabajo. Más tarde, mientras estábamos en la cama, la habitación oscura, excepto por el resplandor de la farola a través de las persianas, me quedé mirando el techo y dejé que mi mente divagara. ¿Era yo el idiota? Su familia desde luego pensaba que sí. Le habían enviado más mensajes esa tarde, cerrando filas alrededor de su hija, como si fuera la víctima en algún crimen de cocina. Pero mi madre también había llamado, para ver cómo estaba, recordándome que los límites importan, incluso en el matrimonio. Puedes querer a alguien y aún así decir que no, había dicho. Eso es sano. Me giré, observando cómo la respiración de Sara se estabilizaba, su cara suave, dormida. Se veía tan en paz, tan parecida a la chica con la que me casé, pero por dentro yo era una tormenta. Arrepentimiento por haberla hecho llorar, alivio por haber defendido mi postura, miedo a que esta cosa tan pequeña pudiera crecer en algo mayor si no lo arreglábamos. La confianza que siempre había sentido tan natural, ahora tenía un abollón, una pequeña cicatriz de fideos viejos triturados y un secreto que ella había pensado que era inofensivo. Me preguntaba si ella también lo sentía, ese cambio. Si mañana nos despertaríamos y nos reiríamos de ello tomando café, o si el silencio se quedaría como el sabor de esa pasta en mi lengua. Los días que siguieron se difuminaron en una extraña y pesada niebla, donde todo en nuestra casa se sentía un poco descolocado, como si el aire mismo fuera más denso con todo lo que no estábamos diciendo. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de Sara en la ducha, el agua corriendo constante y caliente, como si intentara lavar todo el incidente de los espaguetis. Me quedé allí tumbado, mirando el ventilador del techo, girando en círculos perezosos, con la mente repitiendo ese abrazo de la noche anterior, la forma en que su cuerpo se había pegado al mío, familiar y cálido, pero cómo sus hombros se habían quedado tensos, como si todavía estuviera aferrada al dolor. Sentía el pecho apretado, un dolor sordo que no se aflojaba por muchas respiraciones profundas que diera. ¿Era yo realmente el villano aquí? Parte de mí seguía susurrando que había exagerado, que solo era pasta por el amor de Dios, y que el amor significaba comerse los experimentos raros a veces. Pero la voz más fuerte, la que me había hecho apartar ese plato, seguía recordándome. La confianza no es ciega. No cuando se trata de lo que pones en tu cuerpo. No cuando la persona que mejor te conoce decide mantenerte en la oscuridad. Me levanté, preparé café, negro y fuerte, como me gusta cuando tengo la cabeza hecha un lío, y para cuando ella salió en bata, con el pelo húmedo y oliendo a ese champú de coco, tenía el desayuno listo. Nada especial, solo huevos y tostadas, pero lo había servido bonito, con una notita en una servilleta que decía: «Te quiero más que a las sobras». Ella sonrió, pero no le llegó a los ojos. Comimos en ese silencio cuidadoso otra vez, con los tenedores tintineando suavemente, y cuando por fin habló, su voz era pequeña. Mi hermana me escribió anoche. Dice que debería hacerte pedir perdón al grupo familiar, que me hiciste quedar mal.
Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta, creando ondas. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula, con los huevos convirtiéndose en ceniza en mi boca. Su familia, los que siempre habían tratado nuestro matrimonio como un proyecto grupal en el que podían votar, estaban rodeándonos ahora, y dolía más de lo que esperaba. ¿Pedir perdón por qué exactamente?, pregunté, manteniendo el tono uniforme, aunque el corazón empezaba con ese martilleo familiar de nuevo. ¿Por no querer comer fideos de una semana triturados? ¿O por atreverme a decirte cómo me hizo sentir? Ella miró su plato, moviendo un trozo de tostada con el tenedor, y pude ver el conflicto en su cara, la lealtad hacia ellos luchando con el amor por mí. La familia de Sara siempre había sido su roca. Su madre las había criado a ella y a su hermana sola, después de que su padre las abandonara cuando ella tenía 12 años, saliendo adelante con trabajos de camarera y enseñándoles a estirar cada euro. De ahí venía la obsesión por las sobras, lo sabía. Me lo había contado una vez, tarde en la noche después de demasiado vino, cómo su madre trituraba cualquier cosa en sopas para que durara, como era supervivencia, no creatividad. Lo entendía. De verdad. Pero eso no era supervivencia. Era nuestra cocina, nuestra vida, y yo no era un niño que tuviera que comerse lo que le pusieran delante. El resto de ese día se arrastró. Fui al trabajo, me enterré en hojas de cálculo y correos, pero cada notificación en el teléfono me hacía caer el estómago. Su madre me había añadido ahora al chat familiar. Reproches sutiles como: criamos a Sara para ser considerada en la cocina, espero que lo valores algún día. Y emojis de corazón que no se sentían nada cálidos. Mi propia madre llamó durante el almuerzo, con voz calmada y estable como siempre. Cariño, no estás equivocado por tener límites. La comida es algo personal, pero el matrimonio también es encontrarse en el punto medio. Quizás cocinéis algo juntos este fin de semana, sin secretos. Sus palabras ayudaron, un poco, pero también hicieron que la culpa retorciera más fuerte. Quería el fuego de Sara, su corazón, la forma en que una vez se quedó toda la noche cuidándome durante la gripe, con sopa casera, sopa de verdad, ingredientes frescos, sin trucos. ¿Cómo habíamos pasado de eso a esta guerra fría por un plato de pasta? Para cuando llegué a casa esa tarde, la tensión se había espesado como la salsa que ella había hecho. Sara estaba en el salón, acurrucada en el sofá con el portátil, pasando recetas como si desafiara al universo a darle otra idea. La casa olía limpio, a abrillantador de limón y detergente de lavadora, pero debajo de todo había esa pesadez no dicha. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para que nuestras rodillas se tocaran, y le cogí la mano. Cariño, he estado pensando en ello todo el día. Odio esta distancia entre nosotros. Siento haberte hecho sentir avergonzada delante de tu familia. No era mi intención, pero necesito que tú también me escuches. Me sentí engañado y me asustó un poco. No por la comida, sino porque... ¿y si es más que eso? ¿Y si dejamos de ser honestos con las cosas pequeñas? Cerró el portátil, girándose completamente hacia mí, y por primera vez desde la pelea, sus ojos se suavizaron. Se le llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez se derramaron, trazando caminos lentos por sus mejillas. Lo sé, susurró, con la voz quebrándose de esa forma que siempre me destroza. Estaba ilusionada y pensé que si lo probabas primero, verías que no era para tanto. Pero ahora lo entiendo. Se sintió como un secreto, y los secretos apestan en un matrimonio. Mi familia son protectores. Mamá sigue diciendo que no debería tener que demostrar mi cocina ante ti, pero le dije que se apartara. Esto es entre nosotros. Me apretó la mano y sentí una oleada de alivio inundándome, cálida y real, como el primer sorbo de café en una mañana fría. Hablamos entonces, de verdad,
durante más de 1 hora. Le conté sobre mi infancia, cómo mi madre había sido estricta con la seguridad alimentaria después de una intoxicación grave cuando yo tenía 10 años, cómo me había hecho cauteloso de formas que ni siquiera me daba cuenta. Ella compartió más sobre la marcha de su padre, cómo las sobras se convirtieron en un símbolo de apañárselas, de no desperdiciar amor ni recursos. La conversación fluyó fácil después de eso, con la risa colándose cuando admití que la pasta no había sabido ni la mitad de mal hasta que lo supe, y ella bromeó sobre mi paladar delicado. Pedimos comida para llevar esa noche, italiana de verdad, sin triturar nada, y la comimos en el sofá, con las piernas enredadas, su cabeza en mi hombro, mientras ponían algún programa sin sentido de fondo. El nudo en mi pecho se aflojó, pero no desapareció del todo. Esa pequeña cicatriz seguía ahí, un recordatorio de que incluso los engaños más pequeños pueden resonar. Me quedé despierto otra vez esa noche, escuchando su respiración, sintiendo su calor contra mí, y me pregunté cuántas otras pequeñas grietas habíamos parchado sin darnos cuenta. Sara se movió en sueños, murmurando algo suave, y la acerqué más, besando la parte superior de su cabeza. La quería con fiereza, de forma desordenada, completamente, pero también me quería lo suficiente a mí mismo como para decir no cuando algo no me sentaba bien. Quizás eso es realmente el matrimonio, no una armonía perfecta, sino dos personas aprendiendo a navegar los sabores raros y terrosos que la vida te lanza, sin perderse el uno al otro en la salsa. El fin de semana llegó y hicimos lo que mi madre sugirió. Cocinamos juntos. Sin experimentos, solo ella guiándome a través de una sencilla marinara desde cero, tomates frescos explotando bajo mi cuchillo, ajo chisporroteando en la sartén, con ese mordisco agudo y reconfortante. Nos reímos cuando lo salé de más, bailamos con nuestra lista antigua en la cocina, y durante esas pocas horas, todo volvió a sentirse dorado. Pero mientras nos sentábamos a comer, con los platos humeantes y las velas encendidas de nuevo, la pillé mirándome con esa mirada pensativa, como si estuviera midiendo algo. ¿Sabes?, dijo en voz baja, enrollando el tenedor. Mi familia sigue escribiendo. Piensan que te dejé salir demasiado fácil. Pero les dije la verdad. Te respeto demasiado como para esconder cosas ya. Sus palabras me calentaron, pero también encendieron una pequeña chispa de preocupación. ¿Cuánto tiempo hasta que la presión familiar nos agrietara de nuevo? ¿Cuánto hasta que otra idea creativa pusiera a prueba la línea que había dibujado? Le cogí la mano por encima de la mesa, con la luz de las velas proyectando sombras suaves en su cara. Y en ese momento sentí todo el peso, el amor, el miedo, el crecimiento. Esta pelea por los espaguetis no era el fin de nosotros. Era un espejo que nos mostraba dónde necesitábamos afilar nuestra honestidad. Mi corazón todavía llevaba ese leve eco de asco de aquel primer plato, pero se está ganás desvaneciendo, reemplazado por algo más fuerte, la tranquila certeza de que seguiríamos eligiéndonos el uno al otro, secretos incluidos. O al menos esperaba que lo hiciéramos. Las semanas que pasaron después de aquel fin de semana en la cocina se sintieron como un deshielo lento después de una helada fuerte. Todo suavizándose por los bordes, pero con esos pequeños recordatorios de que el invierno había dejado su marca. Sara y yo volvimos a nuestro ritmo, el que siempre había parecido sin esfuerzo antes de que cayera la bomba de los espaguetis. Las mañanas empezaban con ella preparando café mientras yo hacía los huevos, ella tarareando desafinada a la radio como en los viejos tiempos, yo robándole besos por encima de la encimera que duraban un segundo más de lo normal. Pero debajo de todo, ese leve sabor terroso de aquella noche todavía me perseguía en sueños a veces. Me despertaba con sudor frío, imaginando tenedores cayendo y sus ojos llenándose de dolor, y la atraía más cerca en la oscuridad, susurrando «te quiero» en su pelo, hasta que mi corazón se calmaba.
Ella nunca lo dijo en voz alta, pero podía notar que también sentía el cambio. La forma en que ahora se detenía antes de describir una receta nueva, con la voz cuidadosa, como si estuviera probando las aguas cada vez. Solo cosas frescas, cariño, añadía con una pequeña sonrisa, y yo me reía, pero dentro del pecho se me apretaba, porque odiaba que tuviera que aclararlo siquiera. Entonces llegó la verdadera prueba. Su familia decidió que era hora de una de esas cenas obligatorias de domingo en casa de su madre, de las que aparece todo el clan con cazuelas de opiniones y todos fingen que solo se trata de la comida. Lo había estado temiendo desde que los mensajes empezaron a acumularse de nuevo. Pequeños puyazos de su hermana sobre estómagos sensibles y su madre reenviando artículos sobre cómo apoyar la creatividad de tu esposa. Sara me apretó la mano en el coche de camino, con la palma húmeda contra la mía. No tenemos que quedarnos mucho, dijo, con voz firme, pero los ojos yendo a la carretera, como si ella también se estuviera armando de valor. La casa olía como siempre, carne asada y patatas, esa niebla pesada y reconfortante que solía hacerme sentir parte de la familia. Pero esa noche se sentía más densa, casi asfixiante, las risas del salón un poco demasiado altas, como si todos estuvieran actuando a normalidad. Su madre me abrazó primero, un apretón rápido que se sentía más como advertencia que bienvenida. «Me alegra que hayas podido venir», dijo, entrecerrando los ojos lo justo. «Sara nos contó que lo habéis arreglado. Bien, nada de dramas más por la cena, ¿verdad?» Las palabras eran ligeras, pero la habitación se quedó en silencio un instante, con los tenedores parados a mitad de camino, mientras su hermana y su cuñado cruzaban miradas. Sentí el calor subiéndome por el cuello, con ese viejo martilleo en el pecho volviendo a la vida. Sara intervino antes de que pudiera hablar, con la mano todavía en la mía bajo la mesa. «Mamá, no fue drama, fue un límite, y somos más fuertes por ello». Su voz no vaciló, y algo dentro de mí se hinchó de orgullo y alivio tan agudo que me escocieron los ojos. Pero su madre no había terminado. Dejó la copa de vino con un suave tintineo, inclinándose hacia adelante. ¿Límite? Cariño, en esta familia nos comemos lo que nos ponen delante. Tu padre y yo estirábamos cada comida para alimentaros a vosotras, chicas, y nadie se quejaba. Él te hace sentir mal por intentar ser una buena esposa. La mesa estalló entonces. Su hermana insistiendo sobre el desperdicio, su cuñado murmurando algo sobre hombres modernos demasiado blandos. La cara me ardía, con la carne asada convirtiéndose en serrín en mi boca. Podía sentir la bilis subiendo de nuevo, no por la comida esta vez, sino por el peso de todas esas miradas juzgándome, convirtiendo nuestro momento privado en un espectáculo público. Mi mente volvió a aquella noche de martes, la luz de las velas, la forma en que la ilusión de Sara se había convertido en dolor cuando aparté el plato. Había pasado semanas dándole vueltas, preguntándome si era el idiota por negarme a tragármelo y sonreír. Pero sentada allí, rodeado de su amor envuelto en culpa, supe que no. Tenía derecho a mi cuerpo, a mi confianza, incluso si eso significaba herir sentimientos por un momento. «Quiero a tu hija», dije, con voz baja pero firme, cortando el ruido. «Más que nada. Pero el amor no significa que me trague secretos con la cena. Ella trituró espaguetis de 6 días en mi comida sin decírmelo, y sí, me sentó mal. No el sabor, sino el ocultarlo. No intento avergonzar a nadie, intento que seamos honestos. Si eso me convierte en el malo aquí, supongo que lo asumiré». El silencio cayó sobre la habitación como una ola. Los ojos de Sara se encontraron con los míos, brillando con lágrimas, pero también con algo más profundo. Respeto, quizás incluso admiración. Su madre abrió la boca, luego la cerró, con los hombros cayendo un poco. «Bueno», dijo al fin, «supongo que todos tenemos nuestras formas». No era una disculpa, pero bastaba. La conversación cambió después. Incómoda al principio,
Luego pasando a temas más seguros: el trabajo, el tiempo, el cachorro nuevo del vecino. Pero podía sentir la grieta en su frente unido y, más importante, sentía la mano de Sara apretando la mía, su pulgar trazando círculos en mi piel como una promesa. Nos fuimos pronto, con el aire de la noche fresco contra mi cara enrojecida mientras caminábamos al coche. Sara no habló hasta que estábamos a mitad de camino a casa, con las farolas proyectando sombras largas en el salpicadero. Entonces paró en una calle tranquila, apagó el motor y se giró completamente hacia mí. El resplandor del salpicadero iluminaba su cara suave y vulnerable, y vi a la chica de la que me enamoré, la que dibujaba corazones en la espuma del café y soñaba a lo grande por los dos. «Te respaldé ahí dentro porque lo decía en serio», susurró con la voz espesa. Estuve equivocada aquella noche, no por intentar algo nuevo, sino por no darte la elección. Pensé que ocultarlo lo haría divertido, pero rompió algo pequeño entre nosotros. Lo siento de verdad. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas y reales, y la atraje por encima de la consola a mis brazos, con su cuerpo temblando contra el mío. La abracé fuerte, respirando ese champú de coco, sintiendo el peso de las últimas semanas levantarse como vapor de los fogones. Mis propios ojos ardían mientras le decía que la perdonaba, que sentía haber sido tan duro, que seguiríamos hablando así, sin más secretos, sin más sobras trituradas, literales o de cualquier otro tipo. Condujimos a casa en un silencio cómodo después, con su cabeza en mi hombro en los semáforos, mi mano en su rodilla. Esa noche en la cama hicimos el amor lento y tierno, del tipo que se siente como empezar de nuevo, cada caricia una reafirmación, cada beso borrando la duda. Me quedé allí tumbado después, con su respiración profunda y regular a mi lado, y dejé que toda la historia me inundara una última vez. El olor de aquella salsa, el estrépito del tenedor, los mensajes, la cena familiar, la forma en que su mano se sentía en la mía bajo la mesa. No en el villano, y ella tampoco. Solo éramos dos personas aprendiendo que el matrimonio no se trata de platos perfectos o cero desperdicio. Se trata de presentarse con honestidad, incluso cuando es desordenado, incómodo y un poco asqueroso. Todavía me sentía mal por haberla herido aquella primera noche, con la culpa como un eco silencioso en el pecho, pero sabía que lo volvería a hacer si significaba proteger la confianza que estábamos reconstruyendo. Más fuerte ahora, más profunda. Todavía estoy intentando procesar todo esto. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en mi lugar? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres oír más de mi historia, asegúrate de suscribirte.